aplicación de los derechos humanos, al igual que muchos paradigmas que se han lanzado en el mundo, es totalmente asimétrica, porque unos países han avanzado mejor que otros se han rezagado y otros han retrocedido. Y yo creo que nosotros en Guatemala, en medio de lo complejo que ha sido nuestra historia reciente, pues aunque sea creo yo que estamos viendo hacia adelante, para mi gusto, de manera muy lenta, pero creo que estamos avanzando. En relación específicamente al derecho humano al agua, hay antecedentes en la Convención de Ginebra que se refiere a todo el tema de la guerra, pero era alrededor de los presos, de los refugiados, etcétera, que había que garantizarles el acceso a agua para consumo humano. Esa convención es del año 1949. Luego en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, sobre los derechos del niño y sobre los discapacitados, hay menciones expresas en que los estados deben de privilegiar el acceso de estos grupos vulnerables al tema del agua potable y saneamiento, y hay una muy importante que es de la OIT de 1985, en donde también las empresas tienen que ofrecerle a todos sus trabajadores servicios adecuados de salud. El Código de Trabajo de nosotros lo traía, el Código de 1945 traía esta previsión. También este derecho humano al agua es reconocido por ese rosario de declaraciones de Naciones Unidas. Está la de Mar del Plata, está la de Dublín, las declaraciones de desarrollo sostenible tanto de Río como de Johannesburgo. En las declaraciones de población reiteradamente se habla del tema que debe de garantizarse el acceso al agua, y hay una particularmente relevante para el tema que estamos abordando, y es la Declaración del Milenio. En el año 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas con los jefes de Estado firmó lo que se conoce como la Declaración del Milenio, y es la que contiene los objetivos de desarrollo del milenio, que no sé si ustedes están familiarizados con ellos, pero se refiere a un conjunto de medidas que los estados como nosotros debemos de adoptar y que los países cooperantes financiera o técnicamente también deben de contribuir a cumplir, y se refieren a erradicación de la pobreza, a disminución de los índices de morbilidad, mortalidad, y entre ese tema está el tema precisamente del agua y el saneamiento. Y esta declaración del milenio fijó que para el año 2015 los países deberían de haber logrado avanzar en sus coberturas de agua y saneamiento, reducirlas a un 50% ese déficit, ¿verdad? Esa es una declaración importante. Ahora existe del comité del convenio, de la Convención de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, emitieron una observación. Estos comités emiten observaciones, ustedes las pueden buscar en internet. Esta es la observación número 15 en el año 2002, y en esa observación número 15 el comité dijo qué estamos entendiendo por el derecho humano al agua. Posteriormente, en el 2005, el comité pidió a un experto, un señor hindú, que no me recuerdo del apellido, que él escribiera las directrices concretas de cómo esa observación número 15 podía ser cumplida por los diferentes estados. Y a eso me voy a referir yo ahorita, porque en el caso concreto del estado de Guatemala y nosotros como sociedad de ese estado, estamos hablando precisamente del detalle que trae esta directriz. Trae 10 apartados diferentes. Uno de los apartados obviamente es el que todos tienen que tener acceso a los servicios de agua y saneamiento de buena calidad, con buen precio, con acceso físico seguro. Inclusive hay una previsión que aun cuando legalmente sea legal, valga la redundancia, que corten un servicio, de todas maneras el Estado tiene que garantizar que las gentes puedan acceder a otras fuentes públicas para satisfacer sus necesidades básicas. Por supuesto que este tema, ellos dicen que tiene que ser la prioridad de los gobiernos en términos de gastar sus recursos que sí tienen, y que si no tienen suficientes recursos, volteen sus ojos a estos grupos vulnerables que ya mencionábamos.
Ustedes la van a poder leer, yo se las puedo mandar por correo electrónico a estas resoluciones a Lili, pero yo quiero resaltar 3 temas que yo no vi en la observación número 15 y que me parecen relevantes y muy importantes, porque en mi opinión entiende el Comité de Asuntos Políticos, Económicos y Sociales que el tema del acceso al agua potable y saneamiento se da en el contexto de la gestión de todo el agua y que no se le puede aislar, porque al aislarlo genera condiciones de insostenibilidad, precisamente por ese famoso ciclo natural del agua que nos une, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, en una parte dice, en el numeral segundo, el título que le pusieron en español dice realización de parte del Estado, y dice adoptar y aplicar estrategias y programas de gestión integral de los recursos hídricos y planes eficaces de aprovechamiento del agua. Mucha gente dice que la planificación no sirve para nada, pero en el caso del agua, si no hay planificación, estamos fritos, porque por su misma naturaleza compleja es muy útil poder planificar en base a información consistente cómo las aguas se van a distribuir o cómo se van a manejar los eventos extraordinarios de gestión de riesgos o los eventos de sequía, heladas, etcétera, y sin planificación prácticamente que cada quien salga como pueda, ¿verdad? Y si nosotros queremos realmente desarrollarnos como país y tener mejores oportunidades para todos, el agua sí es un elemento fundamental para ese desarrollo. Después dice, los estados luchar contra la disminución de los recursos hídricos, las extracciones, los desvíos y las construcciones de embalses sin sostenibilidad ambiental. A mí me llamó poderosamente la atención porque eso no lo mencionaba, y es central, porque el tema de los desvíos y el tema de las extracciones sin sostenibilidad es un tema importante de controlar y ojalá de erradicar. Después hay otro tema también relevante, que es reducir las pérdidas de la distribución de agua en los sistemas. En general, nuestros sistemas de agua potable y saneamiento y los de riego que se construyeron en los años 60 pierden mucha agua en el camino. Entonces le dicen a uno los de pago, así Elisita, pero de todas maneras estamos recargando el manto acuífero, a como no ese costo de traer el agua, ¿verdad? Entonces sí tenemos un problema desde los sistemas grandes como Guatemala hasta los sistemas pequeños urbanos en los municipios de Guatemala, en donde no saben cuánta agua entra, entonces no saben cuánta agua se consume y no saben cuánta agua sale. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un programa en la Zona Paz ya hace como unos 10 años, creo yo, e hicimos una investigación para 10 servicios públicos de agua potable y saneamiento de 10 municipios de la Zona Paz. Y toda la constante fue que eran unas pérdidas de la distribución grande, y eso significa que en vez de servir, pudieran servir 10 gentes, solo sirven 5, porque según ellos no tienen agua, y sí tienen agua. Entonces ese es un tema relevante. Y el otro es el tema de prever mecanismos para hacer frente a las situaciones de emergencia, que se dan por A, B o C, en nuestro caso por terremotos, las tormentas, las sequías. El Estado tiene que tener implementados sistemas preventivos para en esos momentos poder satisfacer las necesidades de todos. Y el otro que me parece muy importante es educar y difundir tecnología apropiada. Yo he tenido la impresión, yo tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros no de mi generación, sino de la generación de mi papá, por ejemplo, y muchos de ellos eran egresados de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que es una de las más prestigiosas hasta el día de hoy en cuestiones de agua. Otros eran egresados de universidades de Francia, de Inglaterra, y yo sentía siempre que su nivel, claro, un nivel muy sólido, muy consistente, pero que las propuestas eran propuestas para un contexto legal, institucional y económico de aquellos países y no del de nosotros. Entonces ese es otro gran reto a los que creemos que sabemos un poco de nuestras distintas disciplinas, es cómo proponemos tecnologías apropiadas que sean económica y socialmente factibles de implementar. Entonces, por ejemplo, la cosecha de agua de lluvias en todo el altiplano. Conversábamos precisamente el día de ayer con otro profesor de universidad, con Elfe Orozco,
por si alguien lo conoce, y me decía, bueno, pueden haber soluciones familiares en el altiplano, por supuesto, a través de una tecnología relativamente simple de cosecha de agua de lluvia, porque buscando lo perfecto nos quedamos en el camino, ¿verdad? Después, cuando habla de la disponibilidad y la asignación equitativa del agua, esta directriz que lanza las Naciones Unidas, vuelve a decir que el Estado tiene que adoptar estos planes de gestión integrada y planes de aprovechamiento eficaz, y vuelve a recalcar que tiene que controlar las extracciones, los desvíos y la construcción de embalses sin sostenibilidad ambiental, que es un problema generalizado en Guatemala que enfrentan los que están siempre cuenca media y cuenca baja, ¿verdad? Y eso significa gestionar el agua, y eso significa conflicto, porque los que han venido haciendo las cosas de una determinada manera no quieren en general cambiar. El otro tema es el tema del precio asequible, que los estados se tienen que asegurar que todos, que de conformidad con la capacidad de pago, la gente se establezcan tarifas y la gente todos puedan tener acceso. Y ahí habla también del tema de los subsidios, cómo combinar los subsidios de las políticas sociales con la prestación de los servicios. Después tiene un apartado exclusivamente para la calidad, que es central, ¿verdad? Porque estamos hablando de la salud de las personas. Y de ahí viene otro tema que no medio mencionamos, pero que es muy alegre, es el derecho a la participación. Entonces, realmente, ¿hasta qué nivel estamos dispuestos como sociedad a dejar que el público y los usuarios participen en la toma de decisiones? Y aquí dice que tienen el derecho a participar en el proceso de adoptar decisiones, y que se procure que haya una representación equitativa en relación con los grupos vulnerables y los tradicionalmente marginados. Las comunidades tienen derecho a determinar la naturaleza de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento y el tipo de gestión, y en lo posible optar por la autogestión con la ayuda del Estado. Aquí tenemos otro tema relevante especialmente para nosotros en el área rural, en donde inclusive el sistema legal ha negado en muchas oportunidades que haya autogestión, o ha negado el reconocimiento a procesos autogestionados que ya están en camino. Yo me recuerdo cuando se estableció el área protegida de Licis-Cabá, que es en el Quiché, unas tierras comunales de unas comunidades rurales, y en ese entonces no había, ni siquiera en el sistema legal no había reconocimiento a una comunidad indígena, no tenían identidad legal. Y la comunidad se organizó. Yo conozco un par de colegas abogados que son de esas comunidades, ellos son ixiles, y bueno, estuvimos algunas veces platicando, y se organizaron para promover una modificación de la ley de áreas protegidas y que las comunidades indígenas pudieran ser administradoras de las áreas protegidas. Y en mi opinión fueron muy generosos, ¿verdad? Porque toda esa área protegida pertenece a una comunidad rural. Pero ¿por qué no aceptaban la ley de áreas protegidas? Porque la ley de áreas protegidas, la ley de bosques, la ley de minas, la ley de hidrocarburos, decide desde este escritorio quién aprovecha en el territorio de allá las áreas protegidas. En mi opinión tenían razón. El problema de las mineras es ese, que yo decido desde aquí que aquella mina que está allá la va a utilizar él, pero no la comunidad de allá, sino este señor que viene tirado con una saber de dónde. Entonces, en el tema del agua es impensable completamente que emitan una ley de aguas con el mismo corte de la ley de bosques, de la ley de minas, de la ley de hidrocarburos, porque eso va a ser la tercera guerra mundial. Con razón, habría que establecer un sistema donde la participación del público sea una participación en la toma de decisiones. A mí me da la impresión que el tema de la consulta es un tema de cumplir el requisito. Yo gobierno, a través de mis ministerios hago una consulta ya cumplida, y usted cree que no, bueno, pero igual doy la concesión, ¿verdad? Entonces el tema de la participación es un tema completamente relevante para el caso de Guatemala. Y por último, el tema de la obligación internacional y el deber de la solidaridad. Hay una famosa declaración de París en donde los países del primer mundo
se obligan a ser consecuentes y respetuosos de las políticas de países como los nuestros. Del año 2009 al año 2010 se trabajó el Plan Multianual Sectorial de Ambiente y Agua con la cooperación internacional y las distintas entidades que tienen que ver con el ambiente directa o indirectamente, precisamente con el ánimo de que la cooperación internacional entrara por un solo canal en el tema de ambiente y desarrollo y se apuntara a los mismos objetivos y prioridades, etcétera, pero cuesta, porque ellos también tienen sus agendas, no necesariamente ocultas, pero tienen otras lógicas, sus gobiernos y otras políticas, y a veces no coinciden con las necesidades de nosotros. Ustedes saben que constitucionalmente todo lo que se refiere a convenios de derechos humanos, este derecho humano al agua potable y al saneamiento no es todavía parte del Pacto de Derechos Humanos, es una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas y se está trabajando para ampliar el pacto, que se integre al pacto y que sea entonces suscrito y ratificado por los estados, y hasta entonces se convierte en vinculante. Hasta ese momento se convertiría en vinculante. Actualmente todavía no lo es. La presión del mundo es grande y la resistencia de los americanos, los canadienses, también es grande, ¿verdad? Ya ven ustedes, no sé si se enteraron el año pasado, me parece, que la UNESCO aceptó oficialmente a Palestina como miembro de UNESCO. En 24 horas le retiró el gobierno de Estados Unidos el financiamiento a la UNESCO. No financiamiento, su cuota, 24 horas. Y ahora están en trapos de cucaracha, cerraron la oficina de UNESCO para América Latina que quedaba